Hoy presentamos otro texto bíblico fuera de contexto y es el segundo video de la serie. Nuestra intención con estos videos que hacemos para los creyentes es ayudar a asumir un compromiso real con la palabra de Dios, con respeto y con fidelidad. Dios es el que habla, prestemos mucha atención. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipos. En el capítulo 4, versículo 13, es un texto muy conocido. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lamentablemente este texto se ha convertido en uno de los favoritos, de los más usados en la predicación emocional o motivacional. La sublime palabra de Dios, escrita en letras en la Biblia, se la copia y pega y manipula como si fuera lo peor de la literatura, la autoayuda. Seguramente alguien ya te lo dijo con buena u otra intención, pero por ejemplo lo escuchaste o lo leíste. Cuando te va mal, decí: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O si no estudiaste, declará: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dice la Biblia. Y así es como a este profundo mensaje de la palabra de Dios se lo manipula para usar a conveniencia. Es más, se lo utiliza como un mantra, algo que al repetirlo muchas veces cambia lo que sería el estado espiritual de la situación, con la única esperanza, claro, de lograr lo que uno quiere. Usándolo así pasa a ser un recorte de la Biblia y desconectándolo de la Biblia deja de ser la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque es imposible entender su real significado si lo sacamos de contexto. Así que recordá siempre hacerle preguntas a la Biblia. Y comenzamos con la primera palabra. La primera palabra es todo. ¿A qué se refiere Pablo con esta simple palabra? Con esta simple pregunta vamos a comprender lo que el apóstol Pablo está hablando en este texto. Yendo al versículo anterior, el contexto inmediato que tanto insistimos en que repasemos, Pablo dice, este es el versículo 12, dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Claramente vemos que el apóstol Pablo está hablando de dos realidades: con casi nada o con todo, con el estómago lleno o vacío, con mucho, con poco. Y ahí está la respuesta de la primera pregunta que hicimos, ¿qué es todo?, que dice el versículo 13. Ese todo del versículo 13 se refiere a esto, lo podemos parafrasear así: todo lo puedo viviendo con casi nada o con todo, en Cristo que me fortalece. O también lo podemos mencionar así: todo lo puedo con el estómago lleno o vacío, en Cristo que me fortalece. O todo lo puedo con mucho o con poco, en Cristo que me fortalece. Ese es el real significado de la palabra todo. Y si abrimos un poquito más el zoom para ver un poco más general de qué se trata la carta a la iglesia de Filipos, vemos que el libro a los filipenses es una exhortación a la gratitud. Pablo no está enseñando ni a pedir ni a reclamar. Pablo está insistiendo en contentarse cualquiera sea la situación, como lo dice poniéndose él mismo de ejemplo en el versículo 11. El mismo Pablo comienza el párrafo con esta expresión en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor. Y este es el tema central de la epístola, una carta de 2 hojas, en donde el sustantivo gozo y el verbo regocijar aparecen 13 veces. Un tema que cobra enorme dimensión cuando sabemos que Pablo escribió esta carta estando preso. Sí, es una carta que escribió desde la cárcel. No combina el lugar en donde estaba Pablo, el momento que estaba viviendo, con la carta que está escribiendo. Una carta que habla de gozo y de regocijarse, escrita desde la cárcel. ¿Y saben por qué? Porque la vida en Cristo es así. Por eso podemos decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, claramente, este texto que se usa generalmente para poder alcanzar algo o para poder lograr lo que nosotros queremos, en realidad está hablando completamente de otra cosa.
está hablando de contentarse, de conformarse cualquiera sea la situación. Así que perdón si a alguno le rompí la ilusión, pero este texto habla de esto. Y quiero terminar con el final de esta carta, donde Pablo ora por la iglesia en Filipos y dice, esto está en el versículo 19 y 20, dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, les falta, o todo lo que necesiten ustedes, está diciendo Pablo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ora por las necesidades de la iglesia en Filipo, la misma predisposición que tuvieron ellos, los hermanos, hacia Pablo, y esto lo menciona en el texto desde los versículos 10 al 20. Por eso, Pablo, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando claramente de poder superar cualquiera sea la situación, poder superarla con Cristo que nos fortalece. Y de eso se trata la vida en Cristo, no solamente en recibir, sino en dar. Así que terminamos con esta idea, el ejemplo de la iglesia de Filipos. Dar, porque el Evangelio es dar. Dios te bendiga, espero que te haya servido este breve estudio que hicimos sobre este texto tan conocido.